Buenas tardes, sean bienvenidos de nuevo a un video más. Y esta vez, el día de hoy, les vengo a presentar presenciando la última semana del verano en 2023. Como ustedes saben, estamos el día 16 de septiembre, que es el día del grito de la independencia de México. Sin embargo, la semana siguiente, que es el 23 de septiembre, finaliza verano para dar inicio a otoño en el hemisferio norte. Sin embargo, en el hemisferio sur estamos en la temporada de invierno. Y en la próxima semana, que es 23 de septiembre, será inicio a la primavera, que es en el hemisferio sur. Sin embargo, nosotros somos hemisferio norte, así que viene el otoño. Así que les estaré informando cómo va cambiando el tiempo, el clima de hoy. Por lo que se ve, esta parte está soleada, pero la parte que ven de atrás está muy nublada y parece que quiere llover. Así que acompáñenme en todo este trayecto. Y bueno, ya como ustedes saben, ya estoy aquí en el nuevo lugar. Sin embargo, como ven, ahora ya se compuso un poquito el clima acá. Aunque parece que de este lado está muy nublado. Miren, por si lo ven de atrás se ve muy nublado, Pero también chequen cómo está aquí más soleado. Más soleado que San Andrés, sí, lo vi más soleado. Pero miren las montañas, que tan nubladas están. Muy nubladas. Sin embargo, es así como está pasando el clima de hoy, 16 de septiembre, en el hemisferio norte. Espero que me compartan ahí cómo le van en el hemisferio sur en esta misma fecha, ¿no? Porque ya esta es la última semana del verano que tenemos acá. Mientras que los del sur apenas se van a ir despidiendo de invierno y darán inicio a la primavera. Así que nos vemos en el día de mañana para ver cómo es el día 2. Recordemos que este video traerá como aproximadamente todos los 7 días, del 16 al 23 de septiembre. Así que me acompañan hasta mañana y les seguiré mostrando cómo es el clima durante esta última semana de verano en el hemisferio norte. Bueno, este es el día 2. Como saben, este es el domingo 17 de septiembre. Y sí, parece que no llovió, pero sí llovió. Miren, así es como está ahorita. Porque apenas hace unas 2 horas llovió bastante fuerte. Pero llovió con muchas ganas. Igual tranquilos, no se preocupen. Porque parece que la lluvia puede volver, pero más tarde. Y bueno, así es como ha estado el domingo. Por esta parte, si se dan cuenta, se verán que está soleado, ¿no? Pero de este lado se ve todavía nublado. Bueno, quizás es algo de que pueda volver a llover más adelante. Igual veremos qué es lo que sucede. Así que nos vemos el día de mañana para que sigamos de cómo es el proceso durante la última semana de verano del 2023 en el hemisferio norte, por supuesto, porque yo sé que hay otros que están en el hemisferio sur, pero que ellos se encuentran todavía en invierno. Y bueno, nos vemos mañana para ver cómo continúa esto. Sale. El tercer día ya. ¿Qué creen? Hoy estamos a 18 de septiembre y nos tocó una neblina. Yo dije, ¿cómo? Wow. Pues sí, resulta que apenas llegó una de las primeras neblinas del año. Y pues así es como está el clima del día lunes 18 de septiembre. Más tarde les estaré informando. Sale. Y bueno, ya regresamos a lo que estaba pasando. Recuerden que hace ratito había mucha niebla, pues ¿qué creen? Ya pasó un poquito más de tiempo y pues se puso un poquito nublado, ¿no? Algo que es muy común ver en verano, ¿no? Porque en otras estaciones no sé qué tan lluvioso sea. Pero todavía no terminamos, así que nos vemos más al rato. Nos vemos mañana. Y bueno, discúlpenme por favor si no les pude enviar mucho de cómo fue el clima de hoy, martes 19 de septiembre. Lo que sucede es que hoy fue el día del simulacro, debido a que aproximadamente hace unos
6 años, pues recordemos que hubo un sismo muy fuerte en el 2017, ¿no? Que fue muy devastador totalmente. Pero no se preocupen, les resumo cómo fue el clima de hoy. Bueno, al principio estaba muy, aproximadamente muy soleado, pero con el paso de las horas, las nubes de tormenta fueron automáticamente subiendo, subiendo y subiendo de nivel. Y bueno, lo que pasó es que después de eso, como a partir de las 12 o 1:30, estuvieron sonando los truenos de manera muy elevada. ¿Y qué pasa? Pasa que después de eso comenzó a llover de una manera un poco fuerte, pero la lluvia no duró mucho tiempo y luego de eso pues el sol sí comenzó a despejar a tal punto de que ya no había nubes. Sin embargo, esto no sé cómo vaya a terminar el día de mañana. Y bueno, ya mañana les estaré explicando ya con el clima cómo es que está cambiando todo, ¿eh? Nos vemos mañana también para ver cómo funciona con esto. Y bueno, ahora estamos en día miércoles 20 de septiembre. Ayer ya no les pude mostrar cómo fue el clima realmente, pero no se preocupen, que ahorita ya estamos mejor. Sin embargo, si se dan cuenta, ahorita sí les puedo mostrar cómo está el clima de hoy, miércoles 20 de septiembre. Miren, no sé si se notan. Miren, así es como está. Así es como está el clima de hoy, miércoles 20 de septiembre. Y sí, ahorita muchos dicen, hace mucha calor. Pero después, más al rato, se vendrán las grandes lluvias. Porque pronosticaron que para hoy va a haber otra vez lluvia. Y claramente esto es algo que puede ser cierto. ¿Saben por qué? Porque septiembre para la mayoría del año, para la mayoría sí del año y para la mayoría del país es el mes más lluvioso. Así que hay que tener mucho cuidado en septiembre porque en septiembre es el mes más lluvioso que hay en todo México. O al menos en la mayoría de la República Mexicana. Escuchar nada de... Oh, buenos días. Este es el del último día, ya de los últimos días de verano. Como ustedes lo sabrán, estamos a 21 de septiembre. Así es, 21 de septiembre. Jueves 21 de septiembre del 2023. Y como ustedes sabrán, por la parte de atrás todavía está muy nublada. De hecho, de por sí... De por sí ahorita amaneció bien nublado, no amaneció muy nublado el día de hoy, jueves 21 de septiembre del 2023. Como ustedes lo saben, ya estos son los últimos días del verano. Y pues ya el día de mañana, septiembre 22, que es día viernes, será el último día para así darle inicio al otoño en el hemisferio norte y mientras que en el hemisferio sur la primavera. Y bueno, les estaré informando de cómo va a ser mañana, el último día de verano, y también veremos cómo va a ser el tiempo entre otoño, entre verano y otoño. Así que esto es todo. Y nos vemos el día de mañana para ver qué más sigue sobre esto. Debido a que estoy viendo el proceso de cómo está pasando los días. El día de hoy comenzó nublado, pero se había vuelto soleado. Sin embargo, las nubes blancas volvieron a tapar un poquito el sol azul. Y bueno, ya es todo por el día de hoy. Y espero que estén todos bien. Sale. Hasta luego. Mañana nos vemos para ver cómo sigue, ¿eh? Mañana nos vemos todavía. Buenos días. Así es. El día de hoy amaneció pero bastante nublado, El día de hoy, viernes 22 de septiembre. Así que en unos momentos más les estaré informando cómo va a ser el cambio de verano al inicio de otoño. Porque, ¿qué creen?
resulta que hoy ya es el último día del verano. Así es, hoy se acaba verano. Y a partir de mañana 23 de septiembre será el comienzo de otoño. Así que eso es todo. Y mañana veremos qué tal el proceso del cambio de las estaciones. No, porque se termina el equinoccio de verano y viene el solsticio de verano y viene ya el equinoccio de otoño. Así que nos vemos más tarde. Y bueno, ya no les pude ver cómo pasó el cambio de clima, pero ya hoy se acabó. Así es, se acabó el verano. Ya no hay nada de verano. Así que a partir de hoy, 23 de septiembre, comenzamos con el otoño. Así es. Nueva estación, así es. Ya cambiamos de estación. Y como se ve, es un día bastante nublado, ¿eh? Bueno, no tan nublado. Se ve parcialmente nublado, solamente parcialmente. Está muy soleado, sí, pero está un poquitito nublado. No tanto, es muy poquita porción nada más. Eso sí, el clima estaba fresco, pero fresco con ganas. Porque sabemos que ya en otoño las cosas comienzan a cambiar. Las tormentas van a seguir, pero ya no de la misma forma como en verano. Pues en verano se ve que son más intensas, al menos por donde yo vivo. Y acá va a ser un poquito más bajo, ya no va a ser tan alto como en verano. Eso sí, seguimos en el mes más lluvioso del año todavía, que es septiembre. Y bueno, ya eso es todo por hoy. Damos por concluido dicho travesía del verano. Así que nos vemos la próxima.